Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos este miércoles, día 13 de marzo. Un miércoles un tanto soleado, qué importante es el buen tiempo para animar estos ánimos y, por supuesto, seguir avanzando con temáticas de entretenimiento. Y nos vamos a centrar en la historia, en la educación y en nuestra parte final siempre vamos a dar ese punto de humor al contenido más lúdico. Ahora sí, vamos a establecer conexión porque precisamente vamos a empezar hablando de historia. Esta semana es la Semana de la Educación, en la que también se hace especial hincapié en el terreno de la historia. Qué importante es no olvidar lo que es importante. Y precisamente ahora mismo vamos a establecer conexión, muy buenas tardes, con Beatriz García Prieto y Enrique Javier Díez, profesores de la ULE. Bienvenidos, además, investigadores. Precisamente vamos a hablar de una obra que hace poco habéis lanzado y está saliendo a la luz, queríamos compartirlo también aquí con nuestros espectadores de la 8 Bierzo. Vamos a hablar de una obra que se centra en la Segunda República, en la Guerra Civil y en el exilio. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias, lo primero por concedernos estos minutos, que sé que tenéis una semana un tanto trepidante. Contadme, chicos. Muchas gracias a ti, María, por poder estar este rato también comentando la última obra que hemos publicado y que realmente además se inició en el Bierzo todo el proceso que hemos iniciado y que ahora continuamos trabajando sobre ello, sobre la memoria histórica democrática de las mujeres. Algo fundamental, recientemente se ha celebrado el Día de la Mujer. Nos queda mucho trabajo por delante, pero también nuestras grandes pioneras merecen que se les nombre, que no queden en el olvido. Y algo fundamental es ese trabajo de documentación, de investigación que habéis hecho y hacer especial hincapié, ¿no?, en aquellas mujeres que fueron ellas las que lideraron también un movimiento y, por supuesto, porque hay tantas lagunas a lo largo de la historia que aún no han sido contadas y que merecen que les deis esa voz que tanto se necesita. Es que hemos visto que el alumnado sabe más del nazismo que del franquismo. De hecho, cuando vamos con el alumnado a ver El silencio de los otros, que es el ganador del Goya al mejor documental, nos encontramos con una sorpresa que es siempre al final, pero no por cómo describe la represión franquista, que es terrible, sino porque parte del alumnado siempre nos comenta al salir de la proyección es que nadie nos había explicado nada de esto. Y de hecho lo comprobamos el día que dio origen a la investigación sobre pedagogía de la memoria histórica en educación a raíz de la producción y realización del documental Los campos del silencio, que está dirigido por Eloína Terrón de Favero, en el Bierzo, y era un documental sobre los presos republicanos en campos de concentración franquistas. Y cuando grabábamos en la clase de historia del Instituto de Secundaria de Favero, constatamos que el alumnado desconocía que había allí un campo de concentración en Favero y que algunos de sus abuelos habían estado presos en él, trabajando como esclavos de Franco para una empresa privada, Minas Moro, en la extracción de carbón en las minas del Bierzo, y que por eso ellos mismos habían nacido en Favero. Por eso esta desmemoria es lo que tratamos de dar respuesta justamente desde estos libros que estamos haciendo. Desde luego, además es curioso, ¿no? Mucha gente se preguntará, ¿por qué esta memoria se queda en el olvido? ¿O por qué hay ciertas voces que se quedan silenciadas? En este caso también es importante destacar, bueno, agradecerte, María, que cuentes con nosotros, que no había intervenido todavía, destacar también el olvido y la invisibilización de las mujeres, porque es verdad que el franquismo, la guerra civil son etapas que nuestros alumnos casi desconocen, pero si profundizas y preguntas sobre las mujeres en estas etapas de Segunda República, guerra, en el exilio, no tienen casi ningún conocimiento. Entonces era necesario hacerles ver que el papel de las mujeres fue fundamental en esos periodos históricos, porque si no, solo conocen, si conocen poco de la historia, conocen solo la mitad, ¿no? La mitad protagonizada por los hombres, siempre quedando, claro, es fundamental darle ese papel a las mujeres, como bien decías antes. Y es un rol fundamental que precisamente ha quedado un tanto desdibujado, ¿no? Porque muchas veces lo que no se recoge, lo que no se escribe, lo que no se cuenta, acaba siempre perdido en el olvido. Vamos a hablar de ese rol tan importante de las mujeres y por qué ha sido una época tan complicada, una época en la que se necesitaba muchísima valentía
y al mismo tiempo también vamos a hacer ese paralelismo con lo que nos estamos encontrando hoy día tras día, porque precisamente la historia significa que es una forma de aferrarnos también al avance para no repetir aquello que ya hemos visto que no funcionaba. Efectivamente, es que nos preocupa, yo soy profesor de la Facultad de Educación y Beatriz es especialista en Historia y profesora de la Facultad de Historia, y nos hemos unido justamente en este sentido, porque esta desmemoria es sorprendente, porque la historia es una materia que se imparte en los centros docentes y además durante 2 cursos, tanto cuarto de secundaria obligatoria y segundo de bachillerato, se dedica a la historia de España. Pero cuando hemos preguntado al profesorado, nos explican que en cierta medida se pasa de puntillas por estos temas, y el alumnado, de hecho, cuando les hemos entrevistado, asegura que pocas veces se llega a ello. El olvido de la memoria histórica en la escuela, lo que ha supuesto que las generaciones que han llegado todos estos años a su etapa adulta carezcan de una formación sólida sobre lo que supuso la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo ante ella. Es decir, parece como si hubiera una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado. Y esto, claro, al final facilita la manipulación mediática y política con la vigencia de esa mitología llena de lugares comunes que todo el mundo oímos. Eso de no hay que reabrir viejas heridas, es que eso es revancha, es rencor. Y claro, al final todo esto ha generado una permisividad ante un franquismo sociológico que ha cristalizado un partido neofascista como Vox, y que lo estamos viendo como en nuestra comunidad autónoma incluso gobierna. Es increíble cómo los jóvenes, que parece que tenemos acceso absolutamente a todo, ¿no? A toda la información, incluso pues muchas veces ese exceso de información es una desinformación absoluta, qué poco saben de la historia y qué poco saben también a través de pues, pequeños momentos históricos, pequeños momentos que se deberían señalar, qué poco pueden extraer de ello, ¿no? Porque quizás sí que existe una falta de información, o conocen muchos hechos muy sesgados. Es verdad que en estas unidades intentamos que conozcan tanto los procesos históricos más relevantes como esas pequeñas conquistas que se produjeron en momentos como la Segunda República, porque siempre nos enorgullecemos al hablar de la democracia española, y hay veces que se nos olvida que la democracia en la España contemporánea, el primer momento puramente democrático fue la Segunda República, que concedió numerosos derechos y libertades, sobre todo a este colectivo del que estamos hablando, que es la mujer, derechos en el ámbito político, como el voto, derechos en el ámbito de la educación, cómo se promovió esa educación igualitaria, ese papel de las maestras republicanas, que también ha protagonizado documentales que han sido reconocidos con Goya, cómo entraron en el ámbito laboral, cómo participaron en la política ya ejerciendo como diputadas, ministras, embajadoras. Todas esas cuestiones las tiene que conocer, igual que la apertura en la vida cotidiana, en la vida privada, con el derecho al voto, con el derecho al aborto, con el matrimonio civil. Este tipo de cuestiones que hay veces que pasan como desapercibidas, como si son conquistas del momento después de la transición, de los primeros momentos de nuestra democracia actual, pero que ya tuvieron sus primeros pasos y sus grandes conquistas, ¿no?, muy relevantes en la Segunda República. También intentamos que, aparte de darles este contenido, que reflexionen sobre ello a través de actividades de comprensión, de análisis de texto, que puedan leer las fuentes primarias, ¿no?, que puedan leer las palabras de esas mujeres que tan relevantes fueron en nuestra historia: Clara Campoamor, Victoria Kent, María de la Lejárraga. También actividades de refuerzo utilizando no solo bibliografía científica, que es interesante para acercarnos a los temas en profundidad, sino también novelas, cómics, que llegan de forma más sencilla al público joven, o documentales, películas, incluso páginas web que hay veces que todo lo intentan buscar con el móvil, pues darle todas las facilidades tanto a ellos como a sus profesores para que puedan entender estos procesos históricos y acercarse a ellos de una forma más sencilla y también dinámica, ¿no? Y eso nos lo están agradeciendo ya el profesorado, que está empezando a utilizar ya estas unidades para impartir sus clases. Y son unidades que están totalmente disponibles y que se ofrecen no solamente dentro de la ULE, ¿no?, sino que cualquiera que pudiera estar interesado podría preguntaros y disponer de ellas.
Claro, efectivamente, las ha publicado la editorial Plaza de Valdés justamente para dar difusión a nivel nacional y a nivel estatal, es decir, que llegue a todo el profesorado. Y ahora sacaremos un segundo volumen como continuación a este sobre la represión franquista, porque hay que pensar que las mujeres tuvieron además una triple represión que a veces se nos olvida, por ser rojas y defender la República Democrática en primer lugar, por ser libres y luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres en la República, en segundo lugar, y en tercer lugar, por ser compañeras o familias de republicanos. Y por eso es que sufrieron formas específicas de represión y humillación pública. Todo el mundo podemos recordar lo del rapado de pelo, la ingesta de aceite de ricino. Además, es que también tuvieron castigos específicamente destinados a atentar contra el rol reproductivo de las mujeres y, por tanto, vinculados a la maternidad, como la separación de madres e hijas en las cárceles o la sustracción de menores a madres condenadas a muerte y ejecutadas que eran traficados a familias afectadas al régimen. Pero es que también el cuerpo de las mujeres fue utilizado como un campo de batalla en el que humillar y vencer al enemigo, a los parientes masculinos ausentes, con la violencia sexual y las violaciones. Y claro, todo esto es lo que tratamos de reflejar en el siguiente volumen, y también la lucha antifranquista y cómo las mujeres sostuvieron la memoria democrática que realmente nos ha legado, y el papel tan importante que tuvieron, sin el cual la generación de los nietos y las nietas no hubiera podido tener conocimiento de lo que realmente pasó. Y esto es lo que nos recuerda a los informes de la ONU, que debemos dejar de ser una anomalía democrática. Me parece muy importante. Luego también hay un apartado que me parece fundamental, que es el papel de las maestras, ¿no? El papel de las profesoras. Desde aquí me gustaría, siempre hago ese guiño a mi abuela, porque creo que hay que tener mucha valentía para poder asumir un papel tan fundamental como era una época tan complicada, y era fundamental porque a través de la educación, a través de poder compartir tus conocimientos y de poder tener la valentía de hacerlo en esa época, es muy importante para no crear un pueblo esclavo, ¿no? Cosa que ahora mismo pensamos que es impensable, pero no lo era. Sin duda, las maestras lo que intentaron transmitir fue la idea de que la educación era el principal instrumento para ser libres, para las mujeres, para conseguir obtener un puesto de trabajo que les asegurara esa independencia económica, y a través de esa independencia económica poder participar en la vida pública con una mayor facilidad, ¿no? Y además con una formación que no dejase que nadie las situase en una situación subordinada o de inferioridad. Sin duda, la educación y la potenciación de la educación por parte de la República fue una herramienta básica para el avance hacia la igualdad. Y esos proyectos coeducativos, esos intentos de conseguir una escuela que fuera igual para chicos y para chicas, que no hubiera esa segregación entre hombres y mujeres, es fundamental. Y la inversión que hizo la República en la construcción de escuelas, yo creo que es la política fundamental de la República, la mejora de la educación, y que fuera una educación laica, igualitaria, que estuviera basada en esos principios, para que no hubiesen esas diferencias de clase y esas diferencias de género que históricamente se habían vivido. Y hay que alabar ese papel de las maestras, porque, como bien decías, fueron unas auténticas valientes, y muchas sufrieron una grave represión precisamente por esa valentía, ¿no? Es un colectivo que vivió depuraciones, incluso asesinatos, ¿no? de maestras, por haber infundido la idea de la igualdad y del progreso y del avance en manos de todos, no solo de los sectores más pudientes, sino expandir ese instrumento a toda la sociedad, y particularmente a las mujeres. Absolutamente. Creo que el tema incluso se nos queda muy corto, porque podríamos estar hablando precisamente de algunos de los puntos que me parecen fundamentales también, pues, para dar a conocer esta información, para que nuestros espectadores conozcan en profundidad muchos más aspectos. Así que me encantaría poder emplazaros próximamente, incluso pues si tenemos la suerte de contar con vosotros aquí en las instalaciones de la 8 Bierzo, sería una grandísima suerte. Y desde aquí os doy las gracias, porque creo que este es el principio
¿no?, de una pequeña introducción de lo que se podría estar trabajando y la oportunidad que tiene también muchísimas aulas, muchísimos profesores de poder abordar este tema dentro de la universidad. Así que muchísimas gracias, chicos. Pues cuenta con nosotras, porque ciertamente estaremos, porque justo lo que buscamos en definitiva con estas unidades didácticas de recuperación de la memoria histórica de las mujeres es que quienes dieron su vida por los principios y valores democráticos republicanos pasen de ser calificadas de rojas, de bandoleras, de víctimas a protagonistas de la historia. Es decir, que su nombre no se borre de la historia, como decían las 13 rosas y quienes iban a ser fusilados. Y para eso, claro que iremos a Ponferrada y estaremos allí presentes, porque justamente esa es la intención y ese es el legado que tratamos de transmitir también al profesorado y a la comunidad educativa en general. Por supuesto, qué importante. Sí, lo mismo digo, el agradecimiento absoluto y contar con nosotros para, ya sentimos no haber estado hoy, pero hay veces que la agenda académica nos impide trasladarnos a esa tierra tan preciosa que es el Bierzo y que tanto apreciamos, en la que sin duda podéis contar con nosotros para este tipo de temas y para lo que deseéis que podemos aportar. Muchas gracias, María, y a todos los compañeros y a los espectadores que están ahí detrás de la pantalla. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos próximamente y nosotros ahora sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos abordando más contenidos y seguimos hablando de historia. Ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a establecer conexión con Francisco Sánchez, escritor. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, María, muy bien. Bueno, dentro de poquito te tendremos aquí en El Bierzo porque vas a presentar tu libro Vae Victis. Precisamente habla de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esto sería también un poco la antesala para saber que todos los horrores, todas las cosas que no nos han contado, vamos a ir descubriendo y qué importante es prevenir estos horrores porque estamos viviendo auténticas situaciones que precisamente pensamos que ya estamos lejos, ¿no?, de la guerra y quizás el día a día nos dice todo lo contrario. Cuéntanos en qué te has inspirado para escribir Vae Victis y ahora nos hablas de fechas en las que estarás aquí en El Bierzo para presentarlo. Vale. Vae Victis ha tenido como, digamos, dos fuentes de inspiración. Por una parte, yo desde pequeño siempre me había preguntado, ¿no?, ¿por qué realmente España no entra en la Segunda Guerra Mundial cuando desde pequeño, ya de adolescente, cuando se llegó a hablar incluso de que España era la cuarta potencia del eje, ¿no? Entonces era un poco como que Franco había sido un visionario que sabía que Hitler iba a perder la guerra y entonces acabamos de salir de una guerra civil, etcétera. Y durante la carrera estuve investigando el tema este, y yo soy licenciado para Historia, y vi que realmente eso no era así. Entonces, más tarde hice un programa de doctorado de Filología Inglesa por la UNED y ahí descubrí un género que para mí fue totalmente novedoso, que es la novela histórica posmoderna. Está dentro de lo que sería la novela posmoderna, pero dentro de la novela posmoderna es un género como más específico, que es la novela histórica alternativa, donde se plantean escenarios históricos reales, no tiene nada que ver con la ciencia ficción, o sea, no es un yanqui en la corte del rey Arturo ni nada por el estilo, está basado en una documentación histórica muy rigurosa, pero que plantea situaciones que realmente no llegaron a ocurrir, situaciones que en mi caso, por ejemplo, yo lo planteo como hubiera sido lo lógico que hubiera pasado, dadas todas las circunstancias, dada todo lo que estaba pasando en España en ese momento, en un contexto de mucho espionaje británico, mucho espionaje alemán. España teóricamente era un país neutral, aunque en realidad no lo era, y además había una guerrilla antifranquista muy potente. Entonces, sobre todo con esos tres elementos, pues se crea una trama en la que realmente las aspiraciones de algunos de esos actores no se llegarán a cumplir, pero en mi novela sí que se cumplen, dando lugar, pues, a un final que no lo voy a decir porque sería un spoiler, ¿no? Eso, no podemos tener spoilers, no podemos describirlo, pero seguro que mucha gente pues se imagina un poquito por dónde van los tiros. Nunca mejor dicho. Claro. De alguna manera, lo que pretendía también con esto es, bueno, la guerrilla antifranquista tuvo un lugar muy importante en la historia de España,
digamos que son los que se quedaron sin voz, pero justamente la comarca del Bierzo tuvo una relevancia muy especial. Ahí se creó la Federación de Guerrillas de León-Galicia, en una comarca estratégica desde el punto de vista geográfico, tal y como yo lo veía para una invasión aliada. De hecho, las fuerzas estadounidenses tenían un plan de invasión de España en el caso de que entrara España en la guerra, y eso me sirvió mucho de inspiración también para localizarla, sobre todo ahí. La novela no pasa toda en el Bierzo, porque también sale Madrid, sale Lisboa, sale Londres, sale Estambul, diferentes sitios, pero el grueso de la novela sí que se desarrolla en el Bierzo y también en la Cabrera. Hablas también mucho del neoliberalismo, ¿no? Algo que seguro que muchos jóvenes ni siquiera saben exactamente de qué se trata. ¿Del neoliberalismo? Exactamente. Que hablas precisamente... Sí. Eso es otro libro. Sí, pero muy importante, sobre todo, el hecho de poder encontrarnos pues esas similitudes, esas conexiones con la historia, ¿no? Es algo que a lo largo de todo tu trabajo has ido poco a poco tejiendo, ¿no? ¿Por qué debemos ser conscientes de, a pesar de que esto sea una novela, de la importancia que tiene la historia? Yo creo que la historia siempre ha sido muy importante. Mira, esta mañana estaba repasando las notas porque tengo una presentación presencial esta tarde a las 7 de la tarde también en un pueblo cercano, y estaba repasando un poco las notas que tengo para las presentaciones. Y he añadido 2 citas que la verdad es que me gustan mucho, no sé si son muy conocidas o qué, pero una de ellas es de Churchill, que es, bueno, pues ya sabemos que fue el primer ministro británico durante la guerra, que dijo que la historia nos tratará bien porque la vamos a escribir nosotros, ¿no? O sea, los vencedores. Y la otra cita histórica es de Hitler, que dijo que para cualquier nación la historia correcta vale más que 100 divisiones. Yo creo que refleja bastante la importancia de la historia a todos los niveles. Pero yo creo que hoy en día la historia quiere un protagonismo especial, porque creo que hay una gran hay una gran crisis como de identidad, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel cultural y a nivel de pueblos. Entonces, la historia es el lugar donde muchas veces vamos a buscar nuestros orígenes, nuestras raíces, de dónde venimos, y muchas veces lo que pasa es que, claro, la historia que nos han contado no nos convence, ¿no? No nos acabamos de identificar con ella. Entonces, bueno, una de las premisas fundamentales de mi trabajo de investigación en el programa de doctorado inglés de filología inglesa, y también en el libro es que una cosa es el pasado y otra cosa es la historia. Son 2 cosas completamente diferentes. ¿Y en qué tenemos que fijarnos? ¿Perdona? ¿En qué tenemos que fijarnos? Realmente, ¿no? Porque, bueno, nos ceñimos a este libro porque ahora lo vas a exponer, pero bueno, en general, ya que estamos hablando de la historia, del enclave en el que nos encontramos, de para qué nos sirve conocer momentos puntuales de la historia, darle voz a momentos que se habían silenciado, ¿cuál sería ese objetivo final, Francisco? Bueno, el objetivo final de la historia, evidentemente, yo creo que lo más importante es precisamente saber de dónde venimos, ser conscientes de que la historia la escriben los vencedores. Yo creo que eso es algo bastante conocido, y que, como decía antes, el pasado es uno y las historias son muchas. El pasado pertenece a la esfera de la realidad, de los hechos, y la historia pertenece a la esfera textual, son textos. No tenemos una historia única contra la cual chequear, digamos, el resto de las historias para saber cuál es verdad y cuál no. El pasado es lo que tenemos ahí, es donde tenemos que ir a mirar, a buscar las fuentes, etcétera, etcétera, y después ya sabemos que hay muchas historias, cada uno la cuenta de una manera, ¿no? Es inevitable poner ahí pues lo que somos, nuestras culturas, etcétera. La historia no solamente puede cambiar, sino que está cambiando continuamente. Yo creo que cada generación o cada 2 generaciones, en cada momento de la historia, nos lo tenemos que explicar de una manera diferente para poder entenderla desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de las personas contemporáneas que somos. Desde luego. Bueno, vamos a comentar, no queremos destripar mucho del libro porque si no nadie acude a la presentación, y tenemos precisamente 2 días, el domingo, ¿verdad?, y el lunes en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde en Ponferrada, así que allí les esperamos. Y precisamente también es una oportunidad fantástica para poder hablar de la historia y ahora mismo el legado que nos queda a los jóvenes, a estas generaciones que también tienen un papel importante que hacer
pese a que dudemos de ello, creo que tiene un papel muy importante, pero hablaremos más adelante de ello, Francisco, y nos vemos aquí en el Bierzo, en tu querido Bierzo. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa, María. Un placer. Y espero que nos veamos allí en presencia. Por supuesto que sí. Ojalá que sea próximamente también aquí en las instalaciones de la 8 Bierzo. Ahora sí, te deseamos una feliz tarde, que además que tenemos la suerte de tener aquí una tarde soleada, vamos a continuar repartiendo un poco esos rayitos de sol en otra parte del plató, donde ya me esperan mis invitados. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Ana María Vidal, muy buenas tardes, escritora y profesora. Amelia Núñez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Presidenta de la Asociación de Voluntariado Flavium, y Maxi Cartón, tesorero de Flavium. Bienvenidos. Bueno, también tenemos otro evento interesante y muy importante, porque hemos hablado de la historia, pero también juntos vamos haciendo historia, y la historia se construye pues a través de las emociones, a través de las vivencias y cómo cada uno de nosotros interpreta la realidad. Lo importante también es que no se nos olvide las personas que ayudan, las personas que conforman, ¿no? Pues esa comunidad que tanto se necesita, cada uno de nosotros aportar ese granito de arena. Por eso estáis aquí, ¿no? Bueno, Ana, cuéntame, porque todo surgió un poco de tu mano, organizando diferentes actividades. Va a tener lugar también otra presentación, y es una presentación muy solidaria. Cuéntanos. Pues bueno, teniendo en cuenta que ya voy por la 4ª edición de mi libro, y quería hacer una nueva presentación aquí en el Bierzo, y bueno, coincidió las sincronicidades, ¿no?, de la vida, que me presentaron a Maxi, y dije, bueno, pues como ya conocía yo a la Asociación Flavium por el cole y demás, pues dije, bueno, pues si puedo aportar algo a la asociación, pues yo encantada. Y a través de la presentación del libro. ¿Y cuándo tendrá lugar esa presentación? Pues será el día 22, el viernes 22, el próximo, en el Palacio de Canedo, y allí pues bueno, estaremos pues los socios que forman pues esta asociación, y todos aquellos por supuesto que quieran asistir. Y cuéntanos cuál es el objetivo de esta presentación, ¿por qué precisamente contáis con la Asociación Flavium? Pues como ya he comentado, yo los conocía por mi cole, pues bueno, hemos hecho allí recogida de ropa, en fin, ellos aportan a familias que tienen necesidades económicas, pues también aportan. Y digo, bueno, como ya lo conozco, pues qué mejor, ¿no?, que lo que se recaude pues vaya para ellos. Bueno, pues yo creo que eso es un grandísimo aliciente, ¿no? Y al mismo tiempo, a lo largo de estos años, habéis recibido diferentes menciones por todo el trabajo, porque claro, estamos hablando de un trabajo altruista, un trabajo desinteresado por parte de muchísimos voluntarios. Ojalá tuviéramos más, ¿no? Ojalá, ojalá. Claro, que yo creo que también es una buena opción para hacer ese llamamiento. Sí. Claro, la gente muchas veces no sabe qué ayudar cuando desconoce la información, cuando desconoce qué tipo de actividades se realizan, cuál es la necesidad primordial de la asociación. Y en este caso, sobre todo, pues son familias en riesgo de exclusión social, ¿no? Mujeres que están en un entorno vulnerable. Y precisamente por eso pues estáis trabajando mano a mano. ¿Cuántos años lleváis ya? Yo llevaré unos 12 años así. Y la verdad que cada vez ya sabemos que hay muchas más familias. Nosotros trabajamos siempre con los CEAs, a través de los CEAs de los ayuntamientos, que son los que nos informan de las familias que necesitan. Luego con el Banco de Alimentos también repartimos una vez al mes los alimentos que nos traen, que nos trae el Banco de Alimentos, y luego pues ayudas urgentes de siempre, quiero decir muchas, desde gafas, desde libros, desde gasoil, desde de todo. Luego tenemos un ropero también, que ayudamos con el ropero, pues eso. Parece mentira que hay mucha gente que se preguntará, bueno, pero es que estamos en el Bierzo, realmente hay tanta necesidad de ayuda. Me gustaría que respondierais vosotros, ¿no?, a esa pregunta. A ver, nosotros llevamos unos meses que estamos entre 30 y 34 familias mensualmente que reciben la ayuda del Banco de Alimentos de Ponferrada, que nos lo lleva allí, ¿no? Y luego tenemos una media
de entre 5 y 10 familias de los municipios, Cacabelos, Arganza, sí, que tenemos que hacer ayuda urgente de alimentos, y ayuda urgente de alimentos básicos, aceite, leche, si tienen niños, galletas, es decir, y no pasa un mes sin que haya alguna familia. Siempre, como decía Meli, son los CEAS los que nos mandan, dice, señores, que aquí hay esta situación, que aquí hay eso, y nosotros acudimos, de momento con los recursos que tenemos, y bien. Pero ahí, ya te digo, entre 30 y 35 familias nos llevamos moviendo casi un año. Claro, muchos espectadores se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es la situación de estas familias? A cualquiera le podría pasar, teniendo en cuenta los sueldos de hoy en día, teniendo en cuenta que muchas veces, aunque trabaje un miembro de la familia, que tiene que seguir trabajando pues por lo menos para reunir 1.000 euros, es inviable y es imposible poder mantener a 4 personas, ¿no? A 4 miembros en la familia. Son situaciones muy cercanas, situaciones que le podría pasar a cualquiera, y de hecho sí que ha ido creciendo el número de personas en esta situación de vulnerabilidad, porque estamos en unos tiempos complicados y no somos nosotros los que al final ayudamos al vecino, que está muy bien ayudar más lejos, pero aquí hay necesidad y ese es el objetivo, ¿no? Ana, yo creo que a través también de la presentación de tu libro, que es un libro que también te habla mucho de esas necesidades vitales, de poder resolver esos problemas. Aparte también estás desarrollando cursos de respiración consciente, que es algo fundamental. Es invertir un poco más también en esa salud que dejamos olvidada porque pensamos no es tan importante, y al fin y al cabo es la esencia también, ¿no?, para empezar a estar bien. Sí, precisamente esta mañana, hablando de los talleres y demás, y de esa necesidad, ¿no? Estaba yo comentando que estoy observando que tanto por un extremo, es decir, la juventud como personas mayores, cada vez asisten más a los... Y qué bien, porque es muy necesario. Para mí es realmente un orgullo y un placer ver a las personas participar y querer decir, mira, es que yo tengo mucha ansiedad, tengo estrés y necesito, pues bueno, una serie de técnicas, ¿no?, y que me ayuden a relajarme, ¿no? Entonces, pues... Yo creo que eso ya sería como, al igual que todo el mundo desayuna, bueno, ahora me dirá la gente, no, yo no desayuno, pues muy importante, al igual que todo el mundo desayuna, pues es lo mismo, es muy importante el implementar cada día pues este tipo de acciones con nosotros, porque estamos hablando de salud, salud emocional, salud mental. Lo hemos visto a lo largo de esta pandemia, lo importante que es el cuidar de nuestra salud mental, que es lo primero, y está estrechamente unido y entrelazado con nuestra salud física, ¿no? Si no hay una, no hay otra, y al revés. Por tanto, este libro también es una forma de descubrir. Lo voy a mostrar a nuestros espectadores, si me permites. Sí. De acuerdo. Vamos a mostrar aquí la portada, porque habéis visto, bueno, es emergencia, pulse el botón y abra la puerta, pero como no sé si llegaréis a leerlo, una imagen vale más que 1000 palabras. Y hay veces que hay puertas que hay que cruzar para, incluso aunque sean un poco incómodas, para intentar ahondar un poco en todo aquello que llevamos arrastrando, ¿no?, y que muchas veces no nos pertenece. Bueno, un libro que está teniendo muy buenas críticas, ¿no?, porque es cierto que al fin y al cabo es como para cualquier edad, todo el mundo a lo largo de su vida ha experimentado dificultades. ¿Quién no tiene dificultades? Claro. Que venga aquí que le hago yo una entrevista. Claro. Entonces, es verdad que quizás el principal vértigo del ser humano puede ser el miedo, el remordimiento, los momentos difíciles de toma de decisiones, y siempre, siempre hay que intentar abrir esa puerta para ahondar un poco más. Así que ya 4ª edición. Cuarta. O sea, ¿Cómo te sientes? Mira, estoy súper satisfecha, pero ya no por mí, sino por lo que está produciendo el libro, porque muchas personas, precisamente esta mañana, me lo comentaba, que produce paz. O sea, muy importante. Produce paz, otra forma distinta de mirar el entorno, ¿no? O Sí, sea que... el momento del aquí y ahora,
el agradecimiento, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, a pesar de que estemos hundidos muchas veces en nuestras miserias, hay que agradecer porque el lenguaje crea pensamientos, muchas veces lo que pensamos también lo estamos atrayendo, aunque haya gente que todavía le cueste pensar así, pero es cierto. Entonces, qué importante es ir cambiando las mentes poco a poco y además a través de la educación. En el programa de hoy estamos muy centrados en educación, historia, solidaridad, porque al fin y al cabo está todo en el mismo barco, ¿no? Es así. Bueno, si te parece, recordamos de nuevo el evento para que todas aquellas personas puedan participar, puedan ayudar a la asociación y lo hacemos a través de ti, ¿te parece? Sí, pues es el día viernes 22 de marzo a las 7 de la tarde en el Palacio de Canedo. Y yo de verdad, cuanta más gente vaya a apoyar a la asociación Flavium, porque la verdad es que se lo merecen. Pues sí. Y nosotros aprovechamos para agradecerle a Ana el detalle que ha tenido con la asociación y a la gente que acuda por lo mismo, ¿no? Darle las gracias porque de alguna manera forman parte de nuestra ayuda. Muchísimas gracias a vosotros y ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando de más actualidad. Hasta ahora. Ya estamos de nuevo de vuelta y ahora sí vamos a hablar de educación porque precisamente estamos en la Semana de la Educación y queremos hablar de 3 aspectos claves. Uno de ellos es la inclusión social, la inclusión de nuestros jóvenes, de nuestros niños, el papel de las niñas, también algo fundamental teniendo en cuenta que la semana pasada se celebró el Día de la Mujer. Todavía queda mucho trabajo por delante, le pese a quien le pese. Y, por supuesto, el fomento de la lectura. El fomento de la lectura, que es lo que nos genera ese pensamiento crítico. Y pensamos, ¿los niños pueden generar ese pensamiento crítico desde bien pequeños? Para ello tengo aquí a mi comité de expertas, y las llamo expertas porque ellas están siempre en contacto con los más pequeños. Emilia Fernández, muy buenas tardes. Marta Álvarez y Tiar González. Hola. Bienvenidas. Vamos a abordar estos temas que creo que son de principal importancia, siempre se nos queda cortito el tiempo, pero vamos a hacer todo lo posible. Lo primero es que muchas personas piensan cómo un niño puede desarrollar su espíritu crítico, cómo puede también integrar, ¿no?, todos estos valores de los que estábamos hablando. Pues dejándolo ser, básicamente. Y cuando hablamos de educación, pues educar no quiere decir que sea hacerle ver lo que tú le estás diciendo, sino que se tiene que abrir un abanico y de posibilidades de que ellos sus dudas, sus formas de ver, las expresen. Ese sentimiento crítico es así, no podemos pues ponerle puertas al campo. Y yo creo que en general son críticos. Otra cosa es que les permitamos todo el tiempo de crítica necesaria, pero bueno, creo que la crítica es fundamental y creo que esa línea es la que tenemos que seguir. La de no dar las cosas por hechas y la de que mediante esa crítica pues sepan expresar sus dudas, lo que no entienden o a veces sus temores. Es decir, el espíritu crítico es fundamental en la vida para todo, pero en un niño, vamos, es fundamental. Todo esto se fomenta dejándolos, como dice Emilia, dejándolos ser y teniendo ese valor el valor a lo diferente, ¿no? Cada uno tiene un ritmo, la individualidad de la enseñanza, la individualización. Cuando nosotros los dejamos ser y expresar libremente, es cuando estamos fomentando esto. La típica casa en infantil que les decimos tiene que tener el tejado rojo porque todas las casas tienen que tener el tejado rojo. De repente viene un niño con su tejado verde o simplemente no les has dicho el color y entonces siempre a lo mejor encontramos alguna persona, pero ¿desde cuándo un tejado es? Bueno, pues en su mundo, en su realidad ese tejado es verde y es verde por algo. Si tú simplemente te limitas a verbalizar de manera objetiva lo que ves, veo que has dibujado una casa con un tejado verde, sin hacer un juicio o sin decirle que las casas son con un tejado rojo o con un tejado negro si son de pizarra, porque ahí tú ya estás segando su creatividad y estás segando su forma de ver el mundo. Entonces empieza todo en la base desde muy abajo.
Desde luego que sí, desde muy abajo, desde bien pequeñitos. Es muy importante darles tiempo dentro del horario escolar para que hay momentos en la asamblea, sobre todo los más pequeñines, para que ya puedan expresar, no solo, pues, por ejemplo, su punto de vista sobre cuentos que se les cuentan o sobre situaciones o pequeños conflictos que surgen en el aula, para que ellos puedan expresar y nosotros conocer un poco qué opinión tienen y a partir de ahí valorarlas y hacer un pequeño debate sobre la situación. Qué importantes son los debates, ¿no? Sobre todo para hacer análisis de la información y también ir implementando pues muchos pensamientos, como que hay mucha gente que ahora mismo se cuestiona, claro, cómo a unos niños pequeños se les puede hacer y se les puede acercar el feminismo en cierto modo, ¿no? Ya ese pensamiento ya es muy limitante, pero existe. Existe, pero la tarea de todos es ver cómo es el mundo fuera de las aulas y dentro, que hay hombres, que hay mujeres, que en su casa generalmente hay un hombre y una mujer. Son conceptos que todos tenemos, que todos podemos tocar, que no son abstractos, por lo tanto son fáciles de trabajar. Yo, en cuanto a esto del pensamiento crítico, hay una frase que a mí siempre me llamó mucho la atención y que creo que valoro ahora más que antes. Aquello de, cuando el otro día estábamos hablando, por ejemplo, de las redes sociales y decíamos, claro, ¿cómo le dices a un niño que no puede tener móvil si toda la clase lo tiene? Bueno, pues la importancia de que no funcione ese efecto arrastre, de que las opiniones y lo que hacen los demás, lo que hace la mayoría, es la opinión correcta y la tuya, que piensas diferente, es la que no lo es, pues todo eso es lo que hay que evitar, ¿no? Hay que pesar las ideas en contra, las ideas que no son como las nuestras, pero hay que contarlas. Es decir, no quiere decir que si hay 100 que piensan como diferente a mí, no, ellos tienen por qué tener la razón, ¿no? Hay que saber pesar qué es lo que de verdad sirve y lo que no sirve. O no dejarse arrastrar por la mayoría, que eso es, la mayor parte de los problemas que hay son ese efecto arrastre que ejercen las mayorías. Entonces, cuando uno es crítico hay que darle oportunidad a que se manifieste, porque seguramente que en algún punto tiene la razón que la mayoría le quita. Desde luego. También algo fundamental, ¿no? El pensar que porque los niños tengan una edad muy temprana, que sean incluso antes que adolescentes, parece que van interiorizando ciertos conceptos, muchas veces pensamos que es todo lo contrario cuando realmente es el momento, ¿no? Porque son auténticas esponjas. Y si hablamos de igualdad, muchas veces esa dificultad viene por parte de las familias. Por eso, qué importante el otro día que comentábamos ese consenso entre las familias, ese contacto que tienen que tener siempre con los centros educativos, ¿no? Porque al final es un trabajo mano a mano. Ahí está, no podemos hacer desde el centro milagros si no tenemos a las familias concienciadas. Sí. No podemos trabajar desde el cole la igualdad de sexos si en la familia se sigue teniendo un patriarcado y una visión machista. Entonces es muy importante que todos vayamos acorde y eso solamente se puede llevar a cabo si las familias mantienen una relación con el centro, todos nos interesa lo principal, que es la educación de los niños y bueno, pues sobre todo la eliminación de juicios, el ver objetivamente la realidad, el ver lo que han luchado. Ahora mismo, por ejemplo, en las clases, cuando tú hablas de la situación, de la realidad de otros países respecto a las niñas, los niños y las niñas abren los ojos como diciendo, pero esto puede ser verdad. Y por suerte, esa realidad está muy lejos de ellos. Pero sí que hay pequeñas pinceladas todavía en nuestra sociedad que nos queda mucho por avanzar y son pinceladas a veces muy civilinas que es importante darle visibilidad a nuestros pequeños. Desde luego que sí. Y una de las cosas que más efectos tiene en cuanto a la igualdad, que a veces nosotros no somos conscientes, es el lenguaje que utilizamos. Utilizamos un lenguaje muy sexista, a veces incluso las familias o los maestros sin ser conscientes de que sea. Y eso es como una pequeña lluvia que va empapando a los niños y que a veces pues bueno, tenemos que pararnos y decir, pues utilizar un lenguaje que englobe a todos y sobre todo los modelos, los patrones que tienen en casa. Los niños aprenden por modelos, entonces si en casa no hay tú lo ves en clase, los niños cuando están jugando
cierto. Realizan juegos simbólicos, siempre ves a las niñas que están en la cocinita y parece que vivimos en una sociedad que eso ya lo va superando, pero vemos que no, que desde las generaciones más pequeñas aún se siguen manteniendo esos patrones que están más marcados. Y siempre que, pues como digo yo, siempre hay que pararse en clase e invitar un poco a los niños a la reflexión. A que lo hagan, porque son capaces de reflexionar si les damos pie y les damos momento para hacerlo. Por supuesto, además que los niños siempre tienden a la imitación, ¿no? Entonces, claro, lo que ven en casa, pero también lo que ven en los centros, lo que respiran también entre sus compañeros, pero parece ser que en algunos aspectos, si ya estamos hablando de adolescencia, en algunos aspectos parece que hemos ido un poco hacia atrás, ¿no? Porque estamos viendo ese sesgo en muchos aspectos a nivel de qué es lo que escuchan, cómo se relacionan, qué tipo de cosas comparten, pues hay muchos aspectos todavía muy machistas, ¿no? Y es curioso, a mí eso me llama mucho la atención y yo no es que tenga nada en contra de las redes sociales, pero creo que han hecho flaco favor, porque es curioso si analizas y la mayoría, el 90%, tienen una mujer en casa, sea su madre, sea su abuela, tienen una mujer en casa. Y más del 90% de las docentes en primaria somos mujeres. Quiero decir, ¿qué sucede? O sea, ¿dónde está el foco del problema? ¿No? Porque otra cosa es que dije, bueno, es que la educación en primaria, en infantil, incluso en bachillerato, en secundaria, mayoritariamente son hombres, pero es que somos mujeres. Entonces tendremos que cuestionarnos qué sucede. ¿Qué sucede? Porque desde luego en la escuela no creo que seamos sospechosas ninguna. No, yo creo que no. Entonces, ¿dónde es? Y yo me niego a creer que en la mayor parte de las casas no sucede eso, evidentemente. Entonces habrá que buscar y poner el foco y la mirada en otro sitio. Y el sitio que mayormente comparten son las redes. Pues son las redes. Absolutamente. Y además cada vez los niños y niñas tienen más acceso a ciertos contenidos, a tener a disponibilidad un teléfono móvil, y ahí ya es el momento en el que dice el adulto, no, si yo le tengo limitado. ¿En qué momento tú estás controlándolo al 100%? ¿No? ¿En qué momento llegas a unos acuerdos con ese pequeño, ¿no? Esa pequeña? Yo creo que ese límite es un límite que los padres y las madres queremos creer que lo tenemos, que tenemos ese control, pero en realidad yo creo que no. Y el problema es que están teniendo acceso a información que ellos no saben gestionar. Claro. En las casas parece que hablamos, o sea, yo creo que ha llegado un momento de confusión entre yo quiero ser amigo, colega de mi hijo, y eso se está confundiendo con quiero hacer saber a mi hijo que yo estoy para lo que necesite, que me puede contar lo que necesite. Pero claro, hay un rol. Hay un rol que hay que cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Que se utiliza lo que decía Iciar, se utiliza un lenguaje ya en casa que se ha normalizado una manera de hablar, que los críos hablan de, pues, por ejemplo, del tema sexual, a veces tienen expresiones en el colegio y que, bueno, a lo mejor al comentarlo con las familias dicen, bueno, sí, es que claro, es que lo ven en la tele, es que lo ven en... Y dices, claro, pero es que eso ellos, o sea, no hay una educación sexual de calidad. Una educación sexual es necesaria, pero eso no implica que los niños llamen con 6 años, que hayan llegado a ver cosas que su cerebro no está preparado para gestionarlo. Entonces yo creo que ahí empieza el problema, y de hecho nos hacen un llamamiento ahora mismo los psicólogos. Yo fui a una charla de un psicólogo de aquí de Ponferrada muy interesante, en el que nos decía que las consultas estaban llenas de adolescentes, las chicas en concreto están como volviendo a ese machismo, un machismo consentido, de verdad que sí, en el que la base es el porno, pero no un porno como el que podíamos tener acceso nosotras cuando éramos chavalucas. Es un porno que realmente es devalúa es denigrante a la mujer y la somete. Eso es. Entonces yo creo que se está llegando al momento en el que las chicas adolescentes están viendo que el sexo es algo para disfrutar el chico, y ellas tienen el poder porque pueden hacer disfrutar a un montón de chicos, y es muy peligroso. Creo que este concepto en concreto es muy peligroso. Lo que apuntaba Marta antes, ¿no? de que, bueno, que un poco ahora se tiene la idea de que un buen padre es aquel que es colega de su hijo, y si tú eres amigo de tu hijo, lo dejas huérfano, porque realmente lo que los hijos necesitan son tener el rol de padre y de madre que me guíe, que me oriente y que me diga. Y otra cosa que bueno, ven muchas cosas, pero ¿qué música escuchan? ¿Qué música? Esa es la clave. Que están continuamente en emisoras de radio
con letras de canciones que parece que estamos volviendo a las letras de los años 70, ¿no? En que, sí, y luego las letras de las canciones que vienen con una carga de mujer dependiente, el príncipe azul que depende de esa toxicidad que parece que no está, no simplemente tienen que verlo, simplemente con lo que escuchan, y a veces ves a niños cantando canciones que no son conscientes de lo que están diciendo, claro, pero tienen un contenido, pues a lo mejor de denigrar un poco el género femenino, que es muy importante, y todo eso va calando, Muchísimo, desde luego que sí. Y lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Por eso también otro de los aspectos y de las premisas que se quiere celebrar en la Semana de la Educación y en el Día Central de la Educación es volver a la lectura, ¿no? Y que cada alumno tenga ese pensamiento crítico también de elección, esa responsabilidad de poder elegir qué es lo que... Porque también es cuando tenemos lectura por obligación, ya parece que nos alejamos. Sí, estamos en el mundo de la tecnología, estamos en el mundo de los avances a nivel pues, de Internet, un montón de... quizás pues de herramientas que nos sirven, pero la mejor herramienta, y ya se ha visto, y incluso pues este tema se ha llevado al Congreso, es volver a la lectura, volver al papel. Al papel, que es fundamental, al papel y al bolígrafo. Y leer, efectivamente, es que leer es poder ver y entrar en mundos diferentes que no son esos mundos que les brinda un teléfono móvil donde van a acabar siempre con el mismo tipo de música. Lecturas ya yo creo que leen poco por el móvil, o sea, directamente es casi todo música. No nos confundamos o chats, el libro electrónico. O chats donde escriben de una determinada manera y luego ves el qué con K y estas cosas. Entonces, claro, la vuelta al papel y al bolígrafo es fundamental, sin olvidar lo otro, pero dirigido de otra manera. Y sí, leer es fundamental para el espíritu crítico, para no cometer errores, para vivir a veces, bueno, pues para salir del mundo que tienes y conocer otros. Para poder expresarse. Es decir, la lectura y los planes de lectura que se tienen que desarrollar, ahora ya en la normalidad que ya tenemos, pues eso, es que eso vuelve a ser fundamental. Es decir, que nos digan que tiene que haber media hora de lectura diaria de forma obligatoria en todos los horarios, está muy bien. Pero es que la vida del niño no son 5 horas dentro de un aula, donde ya efectivamente no es solamente el horario de lectura, es el horario de todas las asignaturas y siempre se lee algo, aunque sea el texto de una pregunta. Pero fuera del centro, todas estas actividades que se hacen extraescolares, que a veces hacen tantas que no nos queda tiempo para vivir de otra manera, ¿no? Bueno, pues a veces leer un libro es otra actividad extraescolar que yo creo que habría que fomentar. Yo creo que es muy importante generarles ambientes atractivos donde la lectura se convierta en algo placentero. Como vivimos en el mundo de la inmediatez, la lectura no es tan inmediata como un vídeo del Instagram o del TikTok o de lo que sea. Claro, estamos acostumbrados al golpe de un clic, a ir deslizando el dedo y ya está. Y no tenemos paciencia. No hay paciencia. Ya 3 minutos ya es como algo soporífero, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos que ir cambiando? Que cambiar. Y luego no olvidemos nunca que un libro despierta todos los sentidos. Un libro huele, un libro tiene un tacto, un libro vuelves atrás, vas adelante, tiene un encanto diferente, pero claro, ese encanto lo tienen que descubrir. Y si en casa dan ejemplo, nos es más fácil descubrirlo, y si no, pues es una tarea del cole que tenemos que desarrollar y, bueno, por lo menos tener que darles la oportunidad de vivir esa experiencia. Luego ellos harán lo que puedan o lo que puedan, más Exacto, bien. sí, con las herramientas que se les está dando. Y bueno, pues es muy importante lo que hemos ido aludiendo durante el programa, que es qué modelos ofrecemos, porque si nosotros queremos que los niños lean, pero si no nos ven leer a nosotros, pues es así, ¿no? Ellos se van a fijar en lo que nosotros hacemos, lo que decía Marta, ¿no? El crear ambientes, el crear momentos. La lectura sobre todo fomenta la imaginación, porque tú estés leyendo una historia con un escenario concreto, con unos personajes concretos, pero el personaje que tú estás imaginando no es el mismo que está imaginando el compañero. Tú ves una película y los personajes ya sabes si son morenos, altos, pero a través de la lectura se fomenta muchísimo esa imaginación. Y lo que decíamos del espíritu crítico y sobre todo el sexismo, ¿no? ¿Qué sexismo veía en los cuentos tradicionales? Nosotros lo seguimos contando, a veces trabajando en la escuela, pero desde una perspectiva de haciéndoles reflexionar sobre qué modelos hay sexistas que se han ido transmitiendo generación tras generación.
Muy importante. Yo creo que esto, o sea, nunca mejor dicho, lo vamos a dejar en el tintero porque me encantaría que nos comentaran luego nuestros espectadores. Me gustan mucho las reflexiones que nos mandáis últimamente y eso es algo que agradecemos, así que desde aquí gracias, todas las opiniones son bienvenidas y también pues trataremos un poco pues sobre los comentarios que nos vayáis dejando a través de nuestras redes o nuestro correo, lo haremos porque creo que es fundamental. Tenemos 3 mujeres magníficas a las que emplazo dentro de 2 semanas para seguir comentando. Muchísimas gracias, chicas. Y sí que es importante, ¿no?, que al fin y al cabo nos involucremos y que también haya padres que nos hayáis escrito. Y digo padres, hombres, porque es que hasta hace muy poco solamente nos escribían mujeres. Es muy triste, pero es la realidad. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en 2 semanas. Y ahora sí, os emplazo también al día 21, que es el día en el que vamos a celebrar ese concurso de limonadas, pero todavía estáis a tiempo de participar. Os contamos cómo. 11ª edición del concurso de limonadas de Semana Santa de la 8 Bierzo. Cata de sensaciones, sabores, aromas y matices. Pasión por nuestras tradiciones. Un jurado profesional puntuará tu limonada. 21 de marzo en Estacionarte, junto al Museo del Ferrocarril. Inscripciones en nuestras instalaciones de la calle Eladia Bailina 38 o en el correo electrónico 8bierzo@rtvcil.es. También en el teléfono 987 07 7777. Organiza la 8 Bierzo y es Radio Bierzo, con el patrocinio de Fundación Caja Rural y el Ayuntamiento de Ponferrada. Aquí te pillo, aquí te lo vamos a contar porque hoy estamos, Álvaro Reguera, ya casi en la recta final del magazine con unos cuantos temas de actualidad. Lo primero es que nos ha llegado todo así de golpe, pero nos vamos a los Oscar, ¿te parece? Vale, pues empezamos por los Oscar o por el Festival de Málaga, no sé cuál va Venga, antes. Pues vamos al festival, nos vamos al festival. De Málaga. Venga. Vamos. Micro. Aquí ahora, esto Eso, todo ahí. Es improvisado. Al Festival de Málaga porque vamos a ver los mejores looks, en mi opinión, que ha habido durante toda la... ¿Cuándo fue el Festival de Málaga? Si no me equivoco, el sábado o el viernes, Eso es. la gala final, y ahí estamos viendo a Macarena García, esa es Dulceida, que lleva un vestido que me parece precioso, a Blanca Suárez, que también impecable, Samantha Hudson, que ese vestido fue bastante polémico, a Marta Díaz, que es una de las influencers más esperadas de la Red Carpet, a Paula Echevarría también hemos visto, que era de novia. a Lola Lolita, la mayor influencer ahora mismo de España, y a Agatha Ruiz de La Prada. No sé qué te parecen a ti los outfits, María, a mí la verdad que a mí el de Dulceida me gusta mucho, y el de Lola Lolita también. No sé cuál es tu favorito. La verdad que me han gustado todos, prácticamente. Fíjate que yo siempre soy de sacarle punta a algo. A ver, Paula Echevarría va radiante, pero el que más me gusta es el de Lola Lolita, porque ya sabes que mi color preferido. Y a mí es el Blanca rojo. Suárez y Agatha Ruiz me han gustado también mucho. Yo creo que la que menos ha gustado a todos es Samantha Hudson. Además fue muy polémico porque es como estás en una red carpet y te vas con un como tipo bikini top, ahí está, un tipo bikini. Es un llamamiento a y que unas llegue al faldas. verano. Claro, pero bueno, Samantha Hudson es muy así, es icónica. Sí, Entonces, es un poco irreverente, ¿no? Entonces claro. yo creo que es acorde un poco a su personalidad. Para mí Samantha Hudson me gusta mucho, Sí, ¿eh? Así que, para gustos colores. Bueno, como hemos visto, fijaros siempre Agatha Ruiz de La Prada desafiando a 2 colores que parece que riñen entre ellos, el rosa y el rojo, pero rojo, plena tendencia en las medias, y sin embargo, pues ahora mismo yo tengo que decir que también tengo un vestido rosa y rojo que combina perfectamente. A mí la combinación esa me encanta y no sé por qué tanta gente la critica. No sé, a mí visualmente me parece muy bonita. Así que nada. Bueno, yo creo que ha sido una alfombra en la que tampoco la gente ha desentonado demasiado, no ha habido muchas críticas, qué raro, ¿no? Teniendo en cuenta lo que a la gente le gusta criticar. Siendo cierto, si es que últimamente, al menos en España, no estamos viendo... Bueno, en España yo creo que en la moda en general y en las red carpets no estamos viendo como mucha evolución, ¿sabes? Se quedan mucho en lo básico, tal, que lo vamos a ver ahora en los Oscars. Sí, es una forma en la que la gente arriesga menos, queda divertido. Pero bueno,
el 10 de mayo es la Met Gala. O sea, enero, febrero, ahora ya marzo, estamos en los abril. Oscar. No sé si es en abril o en mayo la Met Gala, ahora me estáis pillando. Pero cuando sea la Met Gala vamos a ver de verdad la moda arriesgada y lo bonito. Pero mira, ahí están los Oscars. Preparadísimos de la Met Gala. Y ahí está Ariana Grande, que contó con su regreso. Ahí estamos viendo a Paris Hilton en la after party, que son todas las celebrities. Kim Kardashian también, Kylie Jenner con ese vestido rojo que me encanta. Kendall Jenner, que iba de Margiela, ahí tenemos a Margot Robbie, que me encanta. Bueno, ese vestido ha sido muy criticado precisamente porque decían que era un vestido de luto, el cual ya se llevó, bueno, hace tiempo, era muy parecido al que llevaba Lady Di, y decían que era una especie de reivindicación porque la película Barbie no fue tuvo nominada el Oscar. Entonces, fíjate, a mí me parece algo injusto, totalmente. Ni obtuvo el Oscar ni estuvo nominada, y a mí me pareció muy impactante porque solamente a canción original, una nominación. Y ganó, por cierto, ganó Billie Eilish. Sí que es cierto que lo dijeron en los Golden Globes, en los Globos de Oro, el presentador, que era que Barbie simplemente era una muñeca, no sé si tú lo escuchaste, María, era una muñeca con 2 tetas y un culo. Entonces, a mí ese comentario, además de parecerme absolutamente sexista, fuera de lugar, sí, en una gala como eran los Golden Globes, que no me salen las palabras, y además siendo la película más taquillera de todo el año, pues no sé por qué en los Oscar no se le ha dado su lugar. O sea, me parece curioso, en cierta manera, una película que critica a una sociedad poco abierta, pero luego cuando decimos que es poco abierta nos quejamos. Hablamos muchas veces de, bueno, es que ahora mismo tenemos una apertura mental absoluta, tal. Yo creo que cada vez menos. Y precisamente el mensaje que quiere transmitir Barbie es el mensaje de que cualquier muñeca, pese a... Yo le quitaría, bueno, el lado de la imagen que tiene Barbie, que parece que es una muñeca perfecta, pero hay otro tipo de formas de abordarlo. Sin embargo, Barbie puede ser lo que ella quiera en un mundo en el que el personaje secundario es Ken, ¿no? Y ahora mismo nos extrapolamos a la sociedad del siglo XXI, que parece que a lo largo de los años siempre el protagonista ha sido el hombre y la mujer ha tenido que ir siempre detrás, ha ido un poco pues acorde a los acontecimientos históricos, así que es una forma de reivindicar. Vamos con la siguiente noticia porque nos podríamos eternizar, pero ¿qué le está ocurriendo a Kate Middleton? Porque además ha salido la imagen que estoy viendo ahora mismo en pantalla, que ha sido criticada porque supuestamente se publicó el día que era el Día de la Madre allí en Reino Unido y la imagen está totalmente photoshopeada. Entonces, claro, ¿cuál es Mira qué brazos más grandes. Sí, bueno, además de eso, a mí lo que me llama la atención es cómo una persona que pertenece a la familia real británica, que tiene muchísimo dinero, siendo realistas, muchísimo presupuesto, tienen tan mal Photoshop, porque estamos viendo que en la mano de su hija la manga está mal cortada. Kate Middleton, los brazos parecen kilométricos. Claro, decían que la cara de Kate Middleton era la de una portada de una revista Vogue que había hecho hace tiempo. Entonces, claro, a mí personalmente me sorprende, ¿no?, que haya ocurrido esto. Además, iba a ir a su primer evento después de supuestamente recuperación y no ha asistido. No sé. ¿Qué crees que le ocurre a Kate Middleton? Lo que decían era que tenía una operación de abdominal. Yo no sé si era porque tenía algún tipo de enfermedad o fue estética, como hace Leticia Sabater. Que dudo que Kate Middleton le haga falta eso. Sí. No sé, a ver. Además, tampoco esperamos que la noticia fuera la de cáncer de Carlos. O sea, que yo puede creo que ser. Esto está generando una polémica tan grande que quizás esto sea pues una de las premisas para que la monarquía inglesa empiece a estar en peligro, ¿no? Sí, además, la familia real británica tiene un error, que es el callárselo todo el rato. Y si no se lo callan, es cuando lanzan este tipo de cosas, como es el Photoshop, es decir, las mentiras. Y intentan desmentirlo de cierta manera. Ya lo vimos con Lady Di cuando se filtraron las llamadas de Carlos. Es una manera muy de mantener la monarquía cerrada, pero que lo único que consiguen es que se quiera abrir más y que se quiera ver más el velón, que es lo que queremos María y yo y más personas en este planeta, y lo sé. Álvaro, te voy a hacer una pregunta rápida. ¿Tú eres supersticioso? ¿Tú crees un poco en esto del destino, de la magia? A veces, no siempre. Yo, por ejemplo, lo de pasar por debajo de... ¿Cómo es esto? Pasar debajo de... No me sale la palabra ahora. Lo que están de un andamio. Eso, de un andamio, que tengas mala suerte, yo no me creo eso. O por debajo de una escalera. Sí. Bueno, te he dicho brevemente, ¿vale? Que tenemos 3 minutos. Precisamente lo digo porque hace 3 años y medio el típico fortune teller, que es como lo llaman los adivinos, como aquí podría ser Rappel, pero bueno, es que Rappel está ya muy desfasado, dijo que esto era lo que iba a ocurrir dentro de la monarquía.
inglesa, una serie de acontecimientos que iban a poner en peligro la situación que tenían, iban también pues, a desmantelar un poco esa imagen. Vamos con, yo no lo sé, así que vamos, esto lo dejamos en el aire, si nos estás viendo, please contact us, please. Y vamos con la siguiente noticia. Que es Ángel Cristo, que ha montado una revolución por completo. Menudo Cristo ha montado. Porque ha empezado Supervivientes 2024 y a él le tenían 2 regalos. Uno era un mensaje de su mujer y otro era una carta de su madre, Bárbara Rey. Y esto a él le pareció mal, entonces de hecho se quejó en público y generó polémica por los comentarios que hizo de forma despectiva al programa. A mí personalmente me pareció fuera de lugar. Absolutamente. Nada más que objetar. Siguiente noticia. Y nada, ahí estamos viendo el nuevo look de Victoria Federica que ha causado furor, pero ya no solamente el look en sí, sino esas zapatillas, que son zapatillas normal y corrientes, son zapatillas de Adidas que podemos encontrar en Amazon por un valor de 99 euros. Uy, perdón. Y ha llamado la atención que, claro, nos tienen acostumbrados a vestir de Schiaparelli, de repente se ponen unas Adidas, así que... Bueno, pues bien, que tiene que tener los pies en la tierra, ¿no? Porque no deja de ser una mujer que es como todas, ¿no? Pues muy terrenal. Ella. Ahora mismo están sold out en todas las tiendas. Sí, bueno, últimamente cada vez se está apostando mucho más por estos looks que a mí me parecen pues que son muy sencillos, se apuesta por la sencillez, ahora parece que todos los Instagram están repletos de looks súper básicos. Sencillos y minimalistas. ¿No? Y bueno, pues sí, muy bonito, pero es como cada vez que empiezas a ver el feed, ves a todo el mundo igual, así que no sé, que alguien se ponga un vestido de lentejuelas, por favor. Siguiente look. Siguiente noticia. Es la noticia de Kylie Jenner, porque las estilistas de Kylie Jenner han hablado, que al parecer son 2 hermanas, son las mismas estilistas, y decían que ser la estilista de Kylie Jenner equivale a tener como una hija, porque tienes que estar pendiente de ella 24/7, pero claro, imagínate que estás en Canadá, o sea, en Canadá mismamente, y Kylie Jenner está en Nueva York y te necesita, te llama, te paga el avión obviamente, pero tienes que ir al segundo. Entonces, claro, han salido públicamente a decirle a un Vogue que es un poco duro trabajar para Kylie Jenner, pero bueno... Oye, es que me están diciendo por el pinganillo unas cosas. Mira, aquí llevo, ¿ves? Aquí tengo una conexión directa con el jefe técnico. Es que hoy no tenemos tiempo, esto está muy mal. No, pero es que me está diciendo aquí unas cosas muy interesantes. Sobre Kylie Jenner. Que tenés 30 segundos. Que me dice que si a mí me gustaría también, así voy a acabar yo con esas plataformas y tal, ahí, con la asistenta ahí, para que me organice. Ya están poniendo la música, eso significa que tenemos Falta que irnos, María. Oye, que nos vamos, pero que nos quedamos, porque nos vamos a quedar también en el Instagram, que esperemos que todo el mundo nos esté siguiendo. Aquí te pillo, aquí te lo cuento. Eso es. Álvaro, qué corto se me ha hecho todo. Hoy ha sido cortísimo, esto hay que ponernos un poquito, aunque sea 5 minutos más. Exactamente, esto es como dice el temita este, qué corto el amor y qué largo el olvido, ¿no? Eso. Pues al paso que vamos, aquí no se olvida a nadie. Bueno, escribidnos a través de nuestras redes sociales, comentadnos, y que hoy tenemos además una entrevista muy interesante con Lorenzo Caprile, así que es verdad que se me había olvidado. A partir de las 10 menos cuarto de la noche, os esperamos. Bueno, ya lo sabes, ¿eh? Pórtate bien.